Carlos, pues te agradezco mucho que estés aquí con nosotros porque más que creer y entender que fue una experiencia, un accidente terrible, creo que tiene una gran lección de vida. Creo que tu vida la has dedicado a inspirar a muchas personas alrededor del mundo de no solamente qué pasó, ahorita está muy de moda lo que pasó por la película, pero realmente el contenido que tiene esta experiencia en el sentido social, energético, espiritual, físico, ¿no? Es una cosa extraordinaria. Y creo que, pues, una de las cosas que a mí más me llama la atención es que esto es un milagro, pero yo escuchaba el otro día que alguien decía, ¿es un milagro para los que sobrevivimos o es un milagro para los que no sobrevivieron? Y yo creo que es un milagro para la humanidad, porque en situaciones tan extremas, tan límite, tan difíciles, sacaron esta mejor versión de sí mismos cada uno de ustedes. Cuéntame cómo lo ves desde ahí, Carlitos. Bueno, yo lo veo, yo no quiero entrar en la palabra milagro, porque milagro para mí sería que hubiéramos aparecido los 45 vivos después de 70 días. Eso hubiera sido un milagro. Yo lo veo como que milagros es las herramientas que te da Dios para poder llevar una historia adelante. Me encantaba el titular de la prensa chilena del Mercurio, que decía, sí, Dios era el copiloto, porque era parte de la historia, pero créeme que yo, que fui el que más rezó en la cordillera, donde veas mi personaje, estoy con el rosario, solamente rezando de la cordillera no se sale. Si no le pones acción, no le pones actitud, no le pones pasión, no se sale. Y Dios fue parte de la historia, comprendía a los hindúes que cuando están despojados de todo, aparezca una cosa espiritual, lo que prostituye la presencia, la creencia de Dios son las cosas materiales. Yo se lo digo al principio de la película Viven, con John Malkovich, que dice, hay un Dios que me enseñaron en la escuela y un Dios que conocí en la montaña que no tiene nada que ver. Es un Dios casi más tangible, que nos dio una mano terrible, que era casi que lo tocabas, nos dio las herramientas para resolverla. Fíjate que hay una escena en la película donde explica uno de los heridos, dice, para mí Dios está presente cuando vienen a curarme las heridas. Bueno. Cuando, ¿no? Claro, cuando son las piernas de Roberto. Sí. Digo, ese era el Dios. Ese era el Dios que te daba las herramientas para salir adelante. Y por supuesto que el creer en Dios y la fe en Dios, y teníamos la Navidad por delante, el 25 de diciembre, que era desesperante como deadline, pues nosotros no peleamos por Hollywood, no peleamos por Paramount, no peleamos por Disney, no peleamos por Netflix, no peleamos porque tú me estés entrevistando hoy aquí. Peleábamos por cosas más simples, volver a tu casa con tu mamá, con tu papá, con tu perro. Esa era nuestra lucha. Y la Navidad, obviamente que era un deadline. Gracias a Dios llegamos el 22 de diciembre. Y cuando digo llegamos es porque todo el mérito que tiene Parrado y Canessa también es verdad de que fue el mérito gracias a todo un grupo que nos llevaban en los hombros. Por algo toman la decisión de seguir adelante aún hasta morir. Eso es una cuestión de actitud de ellos. Pero toda la historia se basa en que todos luchamos para que ellos dos salgan adelante. Esa es la realidad. Y además, o sea, se ve muy reflejado. Es que eso es lo que a mí me ha encantado de volver a vivir o a revivir esta experiencia de una manera tan real que saca a la luz todo el potencial que tenemos como personas. Creo que una de las cosas más valiosas y por lo que genera tanta empatía esta historia es por lo que yo te escuché decir en una de las entrevistas que dices, es un evento extraordinario con personas ordinarias. Y creo que eso tiene mucha realidad y a veces no lo vemos, ¿no? Bueno, pero eso es justamente el atractivo que tiene la conferencia mía, y no porque sea mía, es porque la gente se siente identificada, no es un mérito mío. Podrías haber estado tú en la cordillera. Es un mérito del ser humano común, que nos tocó vivir la historia más extraordinaria. Dice National Geographic que es la historia más grande de supervivencia de todos los tiempos. Y bueno, éramos gente que no conocíamos la nieve, no conocíamos la altura. Yo era un junior que no servía para nada, tenía niñera, desayuno en la cama, nunca había conocido el frío, nunca había conocido el hambre, no conocía nada, tenía nana, como dicen ustedes, una niñera, y de pronto te encontrás a 4.200 metros de altura, con un accidente, 29 muertos alrededor. Yo nunca había visto un muerto en mi vida.
y de pronto te encontrás y empezás a transitar por una historia durísima de 70 días, que como yo digo, 70 días da para ponerse de novio, casarse y divorciarse, es mucho tiempo. Pero 70 días, y tampoco es como los presos que saben el día que termina, que van poniendo cruces. Nosotros era la lucha de todos los días para que sucediera algo al día de mañana. Nosotros vivimos mucho el presente. Yo me enteré de los 71 días, me enteré por la prensa chilena, pero nosotros no lo contábamos eso, nosotros peleábamos todos los días para salir al otro día. Y lo permanente en nuestra historia fue el no. Nosotros tuvimos todo, y los grandes no fue el accidente, recibir la noticia de que no te buscan más, tomar la decisión de alimentarte de tus compañeros muertos, la avalancha. Cuando vino la avalancha no podíamos creer que además Dios nos mandaba una avalancha, encontrar la cola y no poder hacer funcionar la radio. Nosotros al no le dijimos que sí, gracias a un grupo. Y creo que ese es un poco el mensaje, y apelo a una frase de mi padre. Mi padre es un personaje muy famoso, pero él decía que el obstáculo era su mayor estímulo. Y es verdad, una vida sin obstáculos no tiene sentido. Y en relación a esto, creo que una de las cosas más maravillosas es que podemos hacer esta analogía de que todos tenemos una cordillera enfrente en nuestra vida, pero a veces no vemos este potencial tan hermoso que tenemos. Por ejemplo, hablemos algún ejemplo de liderazgo. ¿Cómo viste tú el liderazgo en esta situación tan extrema? Es que lo que pasa es que el liderazgo no está planteado como se planteó en la película Viven, que es el típico liderazgo americano del chico de la película que estaba ahí, Ethan Hawke, representando a Parrado. Fue un liderazgo más compartido, fue un liderazgo que fueron apareciendo personajes importantes de la historia, donde lideraban tal parte, lideraban. Hasta yo mismo, siendo un junior que no servía para nada, empecé a evolucionar, me tocó a mí tapiar el avión para que no entrara frío, y ya tenía un título oficial de tapiador oficial, me tocó a mí quitar la nieve de adentro del fuselaje y 8 muertos, me tocó a mí hacer un bolso de dormir, que es el orgullo mayor de las cosas que he hecho en mi vida para la expedición final. Entonces me empecé a dar cuenta, mira, el otro día un periodista me hizo la mejor pregunta que me han hecho en mi vida. Me dicen, Carlitos, ¿tú qué día naciste? ¿El 13 de octubre cuando se cayó el avión o el 22 de diciembre cuando aparecieron? Yo le digo, yo nací el 13 de octubre. Porque ese fue el día donde cambia mi vida, donde cambia el ser junior, el no servir para nada, para empezar a aportar hacia la sociedad, ver la parte solidaria, la parte. Acá hay mucho amor en esta historia. Si bien también hubieron muchas discusiones, porque tampoco es una novela rosa, digo. Claro, no, o sea, no somos 16 apóstoles predicadores de la fe, digo, somos 16 personas que nos juntamos para un hecho increíble donde el mundo entero nos había abandonado. Porque así lo vive el ser humano, somos tan arrogantes que nos creemos que cuando nos pasa algo el mundo se detiene. ¿Y sabes lo que aprendí? Que el mundo sigue andando. Que los astronautas llegaban a la luna, que se seguía jugando al fútbol, que el 8 de diciembre se celebraba el Día de las Playas en Montevideo, el obispo bendiciendo las playas a 34 grados, nosotros estábamos a 25 bajo cero. Es que uno ni siquiera te alcanzas a imaginar el frío que vivieron ustedes en esa experiencia. No, por suerte el ser humano tiene una capacidad de olvido, como las mujeres, si no habría niños, porque dicen que el dolor es tan grande. Por suerte no tengo palabras para describir el frío que pasamos. No teníamos ropa, esto era primavera, o sea que íbamos con lo puesto. Todo el equipaje nuestro además estaba en la cola, que la encontramos después de un mes y medio. O sea que me pasé 70 días de mocasines, esa es la realidad. Oye, creo que uno de los papeles que jugaste dentro del equipo fue esta parte del optimismo, de ser, porque a veces uno cree que esas cosas no, pero son muy importantes en una situación, en la vida en general. Yo me refiero siempre a La vida es bella, la película para mí más maravillosa, que si no la vieron, véanla porque es una película maravillosa, donde el personaje Benigni le hace creer a su hijo de que está en un juego y estaba en un campo de concentración. Les hace creer otra cosa con inconsciencia y con humor. Les hace vivir otra vida diferente, en el medio del drama más brutal. Porque es una película totalmente dramática y este tipo, este actor lo hace vivir. Yo cuando veo La vida es bella, yo digo, ese soy yo. Porque yo también les creaba una ilusión, con la inconsciencia de la juventud y todo eso. Ese fue mi gran aporte, mucho más que el bolso de dormir, mucho más que quitar la nieve, mucho más que tapiar el avión. Y a veces esta misión que tenemos en la vida es
creemos que tiene que ser una gran misión y no nos damos cuenta que esas cosas que son tan cotidianas y tan importantes hacen que sigamos sobreviviendo. Y bueno, son las pequeñas grandes cosas que son las que le dan el verdadero sentido a la vida. ¿Cuál fue otro de los grandes aprendizajes que tú te llevaste de esta experiencia que has aplicado ahora en tu vida? Porque esto fue hace 51 años. Sí. Y fue 70 días que marcaron el resto de tu vida. Si tú pudieras decirme cuáles han sido las más significativas que utilizaste para tu vida después. Bueno, primero yo creo que la historia nuestra es un homenaje a la vida. Digo, lo más atractivo de nuestra historia era morirse para terminar con todo el tema. Y creo que el homenaje a la vida, creo que lo que yo más aprendí es que la vida continúa, gracias a que yo estoy vivo, hay 8 más, tengo 2 hijos, tengo 6 nietos. Digo, la vida continuó y es eso el gran legado, digo, la continuidad. Por eso no lo puedo ver como un drama, la historia nuestra, o como la tragedia de los Andes, sino que lo veo como una continuidad, como un homenaje a la vida. Y creo que la vida hay que honrarla, hay que agradecerla. Y bueno, esas son las cosas que aprendí. Y con respecto a mi vida común, también soy un tipo común, que tengo frío, El otro día me encontré con uno en el baño después de una conferencia, y digo, mirá que yo también voy al baño, digo, porque es un poco así, se creen que somos superdotados. Y cuando me dicen, Carlitos, y con lo que vos viviste, y le digo, y con lo que tú viviste, te lo vuelvo a preguntar, te lo pregunto yo a ti, con lo que tú viviste, porque tú tenés tu historia. Carlos, hay una cosa que también me impacta mucho. Cuando se van 10 días a caminar, pues 2 muchachos que la verdad no estaban desnutridos. Totalmente. ¿Qué es lo que tú crees que hace que lleguen después de 10 días? Porque, o sea, si hubiera sido una película de Hollywood donde caminan y cruzan los Andes, uno dice, ay, qué jalado, ¿no? No, pero que es una realidad. Pero que nosotros cruzamos los Andes. Nosotros estamos en el lado argentino, hicimos lo mismo que hizo San Martín, cruzamos los Andes. De Argentina nos fuimos a Chile por las altas cumbres, equivocados, pero con pasión. Digo, y todos trabajamos para que ellos 2 salgan adelante, y como dijo Canessa, yo no prometí que iba a llegar, yo prometí que iba a hacer mi mejor esfuerzo. Wow. Y también dijo una frase también maravillosa, dijo, no me da pena morir, me da lástima no seguir viviendo. Cuando están también, otra de las cosas que me impactó muchísimo es que cuando están en esta situación donde hay enfermos que por la infección mueren después de un tiempo. Sí, como el caso de Numa. Como el caso de Numa. Todo el sentido que le dan a la vida, que a veces creemos que la vida solamente tiene sentido viviendo, y realmente a veces la vida se le da sentido al morir. Al morir. Bueno, hay una escena maravillosa cuando dice, quiero bailar, y el otro le dice, pero si nunca bailaste. Bueno, pero ahora quiero. Porque era tímido, entonces, mira, me emociona mismo hablarlo contigo, porque realmente aparecen cosas maravillosas, digo, en esta historia aparecen maravillosas. Todo lo que se ve en la película, supongo que hay historias mucho más profundas. Hay una que creo que has contado, pero que tiene mucha profundidad cuando tú le cambias el lugar a tu compañero de junto. Háblanos un poquito. Bueno, eso pasó, por eso es el destino también. 5 minutos antes o 3 minutos antes me pide Rafael Echevarri, que venía sentado al lado mío, la ventanilla del avión. Yo, como buen niño junior, los juniors siempre quieren la ventanilla, mirando para afuera, y a mí me costó darle la ventanilla, porque digo, era mi capricho. Pero por otro lado, siendo yo el más chico, me quise hacer el maduro y le contesté, sí, Rafael, sentate. Yo me hice como el que yo hubiera viajado mucho, como que no me importaba. Él se sentó a sacar fotos y yo del lado del pasillo, tratando de que nadie se diera cuenta de la rabia que yo tenía. Ese hecho del destino hace que yo esté aquí vivo y él no, porque minutos después viene la secuencia de pozos de aire, viene el avión que se parte al medio. Nosotros chocamos a 400 kilómetros por hora. Wow. Y él, por un fierro que le corta un pedazo de la pierna, muere después de 1 mes y medio. Pero eso me tocaba a mí. Por eso te digo lo que es el destino. Digo, eso pasó 2 minutos antes. Y pasan todo, en los accidentes pasan. Un amigo mío se perdió el avión, Tito Regules, porque se había agarrado una borrachera el día anterior, y después murió después de 10 años en un accidente de auto. Diego Storm le cambió el asiento a Roy Harley antes de la avalancha,
porque era un lugar más cómodo, le pidió a Roy, déjame ese lugar que es más cómodo, y se lo dejó, y murió Diego y Roy se salvó. Esas cosas pasan todo el tiempo en un accidente. Sin embargo, ¿tú crees que, por ejemplo, en el caso de cuando cambiaste el lugar, finalmente fue una decisión tuya sí cambiarlo? Sí. O sea, como podríamos escribir la historia totalmente diferente de acuerdo a una decisión personal, que creo que eso también tiene mucha profundidad, porque cuántas veces en nuestra vida estamos en situaciones donde tenemos que tomar decisiones que totalmente cambian el rumbo de nuestra vida. Y sí, totalmente. Yo me fijo bastante en esas cosas. A veces me tocaba el otro día, digo, me tomo el avión contigo, le digo a mi manager, Alejandro Varela, puedo cambiar el pasaje, me lo tomo contigo. No, vamos a dejar las cosas quietas como están, digo, porque yo no quiero tomar esa decisión. O ahora justo en el hotel, ahora yo estoy en la habitación de Varela y Varela está en la habitación mía. Digo, si viene un terremoto ahora y cambian, y digo, fíjate la cantidad de cosas que pueden pasar, digo, viene Claro. un terremoto y de repente zafo yo o zafa Varela. Es que hay veces en la vida que las cosas parecen ser problemas o situaciones difíciles o complicadas, y cuando uno les da este giro y aprendes a entender que tu más grande maldición aparente puede ser tu más grande bendición. Y bueno, pues exactamente este libro que yo escribí después del día 10, marca claramente el día de cambios, el parteaguas de la historia. Y el parteaguas viene a raíz de una mala noticia que nosotros convertimos en oportunidad. Nosotros nos enteramos a los 10 días de que no nos buscaban más, que habíamos perdido contra el mundo. Y ese día fue el día que nosotros empezamos a tomar decisiones, donde cambia la actitud, donde dejas de esperar para empezar a actuar y donde empezamos a pelear una historia nosotros solos. Que la prensa del mundo entero se empecinó en comparar la historia nuestra con la historia de los mineros, que tienen algunos puntos en común. Las dos historias duraron lo mismo, 70 días, las dos historias fueron en Chile, bueno, la nuestra fue en Argentina, pero está considerada como que es chilena. Ellos aparecieron el 13 de octubre, que fue el día que nosotros nos caímos, pero tienen una gran diferencia. En el día 14 todos nos enteramos que los mineros estaban con vida. O sea que ellos estaban en su medio. Yo mismo hablé con los mineros, yo estaba en una conferencia en Salta, Argentina, y hablé con ellos porque teníamos comunicación. Pero en cambio nosotros en el día 10 nos enteramos de que el mundo entero nos había abandonado. Porque así lo vive el ser humano. Así lo vive con esa arrogancia de decir, todos se olvidaron de nosotros. ¿Cuáles son las acciones que cambiaron? Porque a mí también me impacta. Creo que esto tiene muchísimo sentido, el decir, después de 10 días que estábamos aquí sentados esperando a que la vida pasara y que vinieran a rescatarme, se dieron cuenta que había que hacer algo. ¿Cuáles son esas acciones que comienzan? ¿Qué es lo que cambia en su manera de pensar? ¿Cambiaron todos? ¿Fue bueno, contagiándose? Lo que pasa es que habían pasado 2 aviones por arriba nuestro 2 veces al otro día del accidente, que eran aviones de búsqueda, que nosotros, fíjate, con esa cuestión de la juventud le gritábamos a los aviones, el absurdo. Pero empieza a surgir una organización aún en la espera. Había 3 estudiantes de medicina, había un estudiante de ingeniería que adoptó su rol de ingeniero. Éramos muy respetuosos de los roles. Y cuando llega el día 10, que habían reparado una radio marca Spica, que era lo que estaba de moda en aquella época, y Roy Harley, el ingeniero, había diseñado una antena para escuchar las noticias, es cuando entra Gustavo Nicolich y me dice, Carlitos, quizás porque se dirige a mí, porque yo era el más chico, dijo, tengo una buena noticia para darte. Digo, ¿qué pasó, Gustavo? Acabo de escuchar una radio chilena donde el locutor dijo que dieron por finalizada la búsqueda del avión uruguayo y van a venir a buscar los restos nuestros en febrero cuando vengan los deshielos. Yo le digo, pero ¿cómo buena noticia, hijo de puta? Imagínate, ese chico malcriado y consentido te dicen que es una buena noticia, que no te busquen más. Digo, y él me agarra del cuello, me mira en los ojos y me dice, Carlitos, ¿sabes por qué es buena noticia? ¿Por qué? Porque ahora dependemos de nosotros y no de los de afuera. Que es un mensaje muy, muy poderoso para las empresas, para la familia, para todos, porque todos tenemos un día 10 en nuestra vida. Todo es un día que te abandonan, es un día que te cambio, es un día donde te tenés que empezar a ocupar. Y ahí cambia la historia. ¿Sabes lo que es? De alguna manera nos liberamos de la familia.
decir, bueno, está, todo lo que la familia ya no piensa más en nosotros. Ya piensan que estamos muertos. Que estamos muertos, entonces eso también fue una liberación, quitarnos la mochila de la familia. Yo me acuerdo que escribí una carta a cada uno de los miembros de mi familia ese 23 de octubre, por eso es el día 10. Y bueno, cambia la cosa y ahí era nuestra historia. Era nuestra historia. Es más, no había tiempo para llorar. No había, lo dice Nando de su madre y de su hermana, yo lo digo de mis dos amigos. En la cordillera yo no lloré, pero cuando llegué a Montevideo me puse a llorar y no paré nunca más. Porque no había posibilidad, teníamos que pelear toda nuestra historia. Otra de las cosas que me llama muchísimo la atención es una historia que yo creo que va a pasar a muchos años más siguiendo inspirándonos, porque de verdad creo que es una historia maravillosa, pero creo que la sociedad ha ido cambiando en función de, por ejemplo, ¿no?, esta parte de la alimentación, cómo se veía hace 50 años o 40 años de lo que hoy podemos entender. Creo que una de las grandes y valiosas narrativas que nos dejaron también fue esta parte, como lo dicen en la película, de la donación de órganos. Bueno. Que a veces tenemos tantas creencias limitantes en la cabeza que no entendemos que es parte de la naturaleza, de la sobrevivencia y de la vida misma. Ya, yo te digo, en las últimas 75 conferencias que he dado, pues las vengo contando, yo hago la pregunta al revés. Digo, y les pido que me contesten con absoluta sinceridad. ¿Alguno de ustedes no lo hubiera hecho? Nunca. Nadie levantó la mano. Nunca. Porque el derecho a la vida es lo más importante que tenemos nosotros. Yo cuando me aplauden, yo digo, no tiene sentido. Derecho a vivir tenemos todos. Yo no soy Luis Miguel, que canto bien. Yo nada más que peleé para vivir, para volver a casa con mi mamá. Yo no peleo por fama, no peleo por grandes reportajes, por películas siderales. Esta película de Netflix creo que costó $80 millones, que es locura, digo, grandes estudios, grandes editoriales, todo esto. A mí lo que más me fijo es que el vínculo con la sociedad fue a través de un hombre de campo, que en definitiva es un mensaje muy poderoso del tema de la humildad, sí. que lo encontramos nosotros, no es que él nos buscaba a nosotros encontramos al arriero. Claro. No es que los helicópteros nos encontraron a nosotros fuimos a buscar los helicópteros, claro. Que es diferente el abordaje. Muy diferente. Muy diferente, que era un poco lo que decía el presidente Kennedy, decía, no preguntes lo que el país puede hacer por vos, pregúntate lo que tú puedes hacer por el país. Y bueno, es un mensaje muy, muy poderoso, muy, muy poderoso. Carlos, si tú tuvieras que decidir volver a subirte a ese vuelo, ¿qué harías? Me vuelvo a subir, independientemente de los que murieron. Para mí fue un aprendizaje desde el primer momento, por más duro que haya sido la historia, me vuelvo a subir. Es un poco la pregunta que te decía hoy. Sí. ¿Cuándo naciste vos? ¿El 13 de octubre o el 22 de diciembre? Claro. Y yo nací el 13 de octubre. Sí, pero fíjate qué grandiosa respuesta, porque naciste el 13 de octubre, pero sin embargo, si pudieras decidir haberte subido al vuelo o no, decidirías volverlo a vivir. Y eso es una enseñanza que tiene un poder impresionante. No, pero de verdad, te lo digo de corazón, lo he contestado 1000 veces. Para mí fue un aprendizaje total, para la vida. La lucha, el compartir. Yo aprendí que el compartir el dolor hace que el dolor sea menos dolor, que compartir la alegría hace que la alegría sea más alegría. Eso lo aprendí en este grupo humano, de amigos y otros no tan amigos. Pero nosotros luchamos todos por una causa común, que eso fue lo que nos llevó, en definitiva, a la salida, que es dejando... A mí me encanta una frase de San Francisco de Asís, que dice, empieza por hacer lo necesario, luego lo que es posible y te encontrarás haciendo lo imposible. Que fue exactamente lo que hicimos nosotros. Cumplimos con el proceso, hicimos lo necesario, luego lo que era posible y terminamos reapareciendo después de esos 70 largos días, que es mucho, mucho tiempo, 70 días, haciendo lo imposible. Y creo que en la vida también, mientras vos cumplas el proceso, vos no podés tener un hijo de hoy para mañana, tenés que cumplir el proceso de los 9 meses. Y creo que es un mensaje poderoso para los jóvenes también, que están viviendo en el mundo de la inmediatez, y creo que los procesos hay que cumplirlos, necesariamente hay que cumplirlos. Y también cuántas veces creemos que todo es necesario, ¿no? Es necesario esto. Cuando estás en una situación
de ese tamaño te das cuenta lo que es necesario y bueno, lo que no es necesario. Yo quise comprar un cigarrillo en $70 y no me lo vendieron, porque el dinero no tenía valor y el cigarrillo era un momento de placer, por lo menos. Entonces, la escala de valores cambia. Esto era oro en la cordillera. ¿Sabes lo que es derretir agua a 25 bajo cero? Es imposible, pues. Y dicen, me decía un médico hace poco, que a esa altura precisas 5 litros de agua para no deshidratarte. Que por suerte me enteré hace poco. En la avalancha fue a lo mejor hasta la sorpresa, ¿no? Y bueno, nosotros venimos de un país que no hay nieve, o sea que no sabíamos que esas cosas podían pasar. Y de pronto te encontrás sepultado durante 3 días sin poder salir de adentro del fuselaje, sin saber que tenés aire, con 8 muertos, mis 2 mejores amigos, tapados por la nieve. Y ahí, bueno, para que tengas una idea, ahí cumplió años Numa Turcati el 30 de octubre. El 31 de octubre cumplí años yo cumplí 19 años el 31 de octubre y les dije, hoy es mi cumpleaños. Me dicen, Carlitos, ¿y qué pretendés? ¿Festejarlo? Digo, en la medida que estemos con vida vale la pena. Y llegó el 1 de noviembre, que era el cumpleaños de otro de los chicos de Pancho Delgado, pero era para mí un cumpleaños bien importante, era el cumpleaños de mi padre en Montevideo. Y ese hecho hizo que yo tuviera una motivación adicional y lográramos retirar la ventana de la cabina del piloto y salimos al techo del avión. Yo lo único que quería era saludar a mi padre, a transmitirle su feliz cumpleaños, pero sobre todas las cosas, a transmitirle que yo estaba libre de ese infierno de nieve. Carlos, cuando tú estabas en esta experiencia, ¿creíste que ibas a salir o hubo momentos donde creíste que ahí te ibas a morir? Mira, yo siempre creí que iba a salir, es más, hay una foto, la única foto de alguien sin camisa es una foto mía, que por supuesto que me saqué la camisa por 2 minutos, porque la cordillera tiene eso, que cuando para el viento, por ahí hasta calor tenés. Pero yo dije, yo quiero llegar bronceado a Punta del Este. Punta del Este es el Cancún mexicano o el Acapulco mexicano, que puede ser tomado como un acto de frivolidad, pero también es un acto de esperanza, como diciendo, yo voy a llegar. Digo, pero lo dije, es más, es una de las críticas que le hago a mi actor ahora, porque es una foto típica que yo estoy en el medio y los 3 tenemos la misma altura, pero este es más alto que yo, mi actor es más alto que yo. Digo, te hubieras escondido abajo de la nieve un poco porque estoy acostumbrado a ver esa foto así y ahora me rompe los ojos. Claro. ¿Qué podemos esperar en tu conferencia el próximo septiembre en LSK Experience 2024? Y podemos esperar una experiencia de vida que va más allá del cuento de los Andes, creo que va al interior del ser humano, que eso es lo que más importa. El cuentito de los Andes lo conocemos todos, digo, pero creo que aquí se habla de la parte íntima del ser humano, de la parte que justamente lo que aborda Bayona en la película, aborda la parte más medular del ser humano, esos diálogos internos que son bestiales, realmente bestiales. Es ese Dios que eran las piernas de Canesa o que eran no sé. Las manos de los, dice, las manos de los la mano hermanos. de los médicos. Bueno, eso es lo que puedes esperar. El cuento de los Andes tienen 26 libros, digo, el cuentito lo sabemos todos. Y bueno, pues para finalizar te quiero dar las gracias, porque creo que más allá de que finalmente te tocó vivir esta experiencia, creo que has dedicado tu vida a transmitir este mensaje. Eso se dice fácil, pero son 50 años transmitiendo el mensaje del potencial humano, de lo que realmente somos capaces de crear y transmitir. Y creo que eso tiene muchísimo valor. Gracias por inspirarnos a todos a entender que no necesitamos vivir una situación tan extrema para sacar nuestro mejor potencial. No precisamos vivir esa situación extrema. Yo creo que acá, como se lo decía el otro día a Loret, te digo, Loret, acá el se puede es donde realmente calla, no es el se puede de los políticos que después no pueden nada. Acá se puede, el ser humano común puede con esta historia, yo me doy cuenta, un chico que no servía para nada y de pronto vivo la historia más increíble y eso, el ser humano tiene un potencial tan bestial y sobre todo unidos. Yo siempre digo que si hubiera sido un avión de línea, seguramente se hubiera muerto todo, porque cada cual hubiera hinchado para su lado.
pero nosotros teníamos un objetivo. Fíjate que nosotros, la peor equivocación que cometimos fue para el lado que salimos. Nosotros salimos para el lado chileno y teníamos que haber salido para el lado argentino. Pero como el copiloto había dicho que habíamos caído del lado chileno, le hicimos caso al copiloto, como si tú me decís ahora, estamos yendo para Guadalajara, pero pasamos Puebla. Yo te tengo que creer, Claro. porque yo no conozco el asunto. Y nosotros salimos equivocadamente para el lado chileno y cruzamos la cordillera. Y mirá, hay una anécdota muy increíble, que por lo menos a mí me divierte mucho. Después de 20 años volvimos 11 de los sobrevivientes al lugar y Parrado no fue, pero nos dejó una carta para leer en la tumba donde está su madre y su hermana enterradas. La carta que no importa el contenido, lo que importa es la postdata, decía. Postdata, decía, chicos, si se llegan a perder, la salida es para el otro lado. No, es que de verdad, cualquier cosa que escucho de esto tiene una profundidad que abraza el alma. Abraza el alma. Muchas gracias, Carlos. Gracias por compartirnos y gracias por haber aceptado estar con nosotros en septiembre. De verdad te lo agradezco profundamente. Pero yo encantado de la vida también. El vínculo familiar, que bueno, voy a dejar una de las anécdotas, por lo menos para ese septiembre, el vínculo con mi madre a través de la luna, que es una de las historias más lindas que tiene esta historia. Hay que buscarle la parte linda, como yo digo, hay que buscar el lado brillante de la luna, que tiene un solo lado, porque el otro lado es oscuro. Muchas gracias. Ahí te veremos. Gracias. Bueno, gracias.